Buenos días, ¿cómo están todos? Reciban mis saludos. Vamos a comenzar eh, con la segunda de las clases del tema 1, de la parte 2 del tema 1 sobre desarrollo humano. Vamos a compartir pantalla. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a exponer son dos puntos eh, importante porque tienen que ver con lo que es lo empírico del concepto de desarrollo humano. Se trata de la medición del desarrollo humano, cómo se mide el desarrollo humano, cómo se interpreta ese indicador, que es el índice de desarrollo humano, y finalmente cuál es el estado del desarrollo humano en el mundo. Luego, en la clase presencial, vamos a tener una discusión sobre esto. Entonces, fíjense, primero que nada, debemos tener en cuenta que desde el año 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está presentando un informe sobre el desarrollo humano en el mundo. Y allí se presentan un conjunto de indicadores y siempre se analiza un tema en específico en esos informes. Hay países que también informan, presentan sus informes nacionales y regionales. Por ejemplo, América Latina tiene un informe sobre desarrollo humano para América Latina. Ustedes lo pueden buscar, pueden colocar en el buscador Google o cualquier otro PNUD América Latina, informe sobre desarrollo humano. Allí vamos a encontrar cosas bien interesantes, sobre todo para este seminario que tiene un enfoque en América Latina. Entonces, ha producido alrededor de unos 30 informes desde 1990. El primero fue sobre el concepto y medición del desarrollo humano, y luego le siguieron otros. El de 1996 trata sobre crecimiento económico y desarrollo humano. El del 2010, que se titula La verdadera riqueza en las naciones, caminos al desarrollo humano, es muy importante porque allí se presentó la modificación a la metodología del desarrollo humano. Cómo se mide el desarrollo humano, se hizo un cambio en la metodología bien interesante. Y el último que tenemos es el de 2021-2022, que se titula Tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Si ustedes entran a la página web del PNUD de Naciones Unidas, allí en uno de los apartados de las secciones van a encontrar todos los reportes que se han presentado sobre la medición del desarrollo humano y los reportes anuales dedicados, como les dije, a un tema en específico. Entonces, digamos que el elemento central, el indicador más importante de estos reportes, al final de cada reporte hay unas tablas estadísticas, son mediciones de indicadores de desarrollo humano para unos 170 países. Imagínense ustedes la riqueza de información que existe allí. Decimos que el índice de desarrollo humano es un indicador de síntesis diseñado y difundido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ese índice lo que pretende medir es el logro de cada país en 3 dimensiones esenciales, que son las que se toman en cuenta para construir el índice de desarrollo humano.
Esas tres dimensiones que se incorporan al índice son la longevidad, la salud. El indicador específico es la esperanza de vida. Se toma en cuenta el nivel educativo y se toma en cuenta el nivel de vida medido por los ingresos. Ahora, la metodología es específica. En 1990 se inició con una metodología que luego se modificó en el año 2010. No es un indicador perfecto de desarrollo, sin embargo, es quizás el más utilizado en los análisis sobre desarrollo en el mundo como un indicador más completo que el simple Producto Interno Bruto por habitante o el ingreso nacional bruto por habitante. Entonces, en el año 2010 se hizo un cambio en la metodología y hubo la innovación de que se calcularon otros índices de desarrollo humano, como fue el índice de género ajustado por desigualdad, y el índice de desarrollo humano se ajustó también tomando en cuenta la desigualdad que existe en todos los países, tanto en términos de esperanza de vida, de logro educativo y de ingresos. Como ustedes saben, existe mucha literatura y muchas estadísticas sobre distribución del ingreso, pero no sobre las desigualdades que existen en el acceso a salud, en el acceso a educación. Entonces, en el año 2010, eso se tomó en cuenta cuando se cambió la metodología. Y el otro aspecto, cambio metodológico que hubo, es que los países se clasifican ahora en niveles de desarrollo humano en 4 niveles, en 4 cuartiles. O sea, todos los países hacen un 100%. Y entonces, esos 170 países para los cuales se calcula los indicadores de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, el índice de género y otros, bueno, se dividen en 4 cuartiles. Se dividen entre 4 y quedan divididos en cuartiles. Entonces se clasifican entre un grupo de países que tienen un índice de desarrollo humano muy alto, otro grupo de países que tienen un índice de desarrollo humano alto, otro grupo de países que tienen un índice de desarrollo humano medio y otro grupo de países que son los que están en el sótano, que tienen un índice de desarrollo humano bajo. Eso lo vamos a ver al final de esta clase, nos vamos a dar un paseo por esos indicadores a nivel mundial. Insisto en que quiero es que aprendan a interpretar estos indicadores. Los cálculos los realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en este PowerPoint que les voy a enviar posteriormente, ustedes van a encontrar la metodología, cómo se calcula, para aquellos que quieran ir más allá, pero para los efectos de este seminario, a mí me interesa que ustedes sepan interpretar el indicador y por supuesto que tengan información sobre cómo se calcula esos indicadores, el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, o sea, como información, pero lo que más me interesa es la interpretación y el uso para analizar la situación de desarrollo humano de los países, de un grupo de países, de un país en específico, a partir de esos indicadores que se producen. Para eso tienen que saber interpretarlo. Ese es el objetivo o uno de los objetivos de esta clase. El método inicial era muy sencillo, pero recuerden ustedes que una cosa es la medición del desarrollo humano y otra cosa es el concepto de desarrollo humano. Obviamente que el concepto de desarrollo humano es mucho más amplio que el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano
solamente incorpora 3 indicadores para estimarlo, ¿no? Que tienen que ver con la esperanza de vida, el logro educativo y el índice de ingreso, ¿no? Inicialmente se utilizó el Producto Interno Bruto por habitante. En la modificación que hubo en el año 2010 se incluyó no el Producto Interno Bruto por habitante, sino el ingreso nacional bruto por habitante medido en paridad del poder adquisitivo, es decir, en dólares internacionales, para que pueda ser comparable el ingreso nacional bruto de todos los países. Para eso se transforman el ingreso nacional bruto de cada país en un ingreso nacional bruto medido por la paridad del poder adquisitivo, o lo que quiere decir medido en dólares internacionales, para poder comparar el ingreso nacional bruto de un país con el ingreso nacional bruto de otro país. Siempre, aún en la nueva metodología, el índice de desarrollo humano toma valores entre 0 y 1. Mientras más cerca esté de 0, menor es el nivel de desarrollo humano. Mientras más cerca esté de 1, más alto es el desarrollo humano que existe en este país. Bueno, no voy a abundar mucho más sobre esa metodología inicial. La clasificación de los países era mayor, era más especificado que en la metodología actual, que, como les dije, es de 4 cuartiles. Entonces, había 6 categorías de países, dependiendo del nivel que tuviera el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, los de desarrollo humano alto eran entre 0,8 y 1,0. Recuerden que el índice, mientras más se acerca a 0, es porque el desarrollo humano es menor, y mientras más se acerca a 1 es porque el desarrollo humano es más alto. Y entonces así habían 6 categorías. La de desarrollo humano bajo era entre 0 y 0,49. O sea, allí estaban los países de menor nivel de desarrollo humano. En 2010 se presenta un nuevo método. Antes de empezar a explicarles en qué consiste este nuevo método, quiero introducir un concepto estadístico que es sencillo. Es el de la media geométrica. La media geométrica de un conjunto de n números positivos se define como la raíz enésima del producto de los n valores. Si usted tiene n valores, la media geométrica de esos n valores, x1, x2, x3, xn, es la raíz enésima. Si usted tiene 2 valores solamente, entonces es la raíz cuadrada de esos 2 valores. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2 valores? Valor 2, un valor que tiene el número 2, un valor que tiene el número 18. Bueno, es la raíz cuadrada de la multiplicación de esos n valores. Si son 2, 2 por 18 en este caso, es la raíz cuadrada de 36. Si son 3 valores, ya no es la raíz cuadrada, es la raíz cúbica de esos 3 valores. Hago énfasis en 3 valores porque el índice de desarrollo humano es la media geométrica de 3 valores, que es el índice de esperanza de vida, el índice de logro educativo y el índice del ingreso nacional bruto por habitante de cada país. Entonces son 3 valores. Entonces la media geométrica es una raíz cúbica de esos 3 índices que se calculan previamente para luego calcular la media geométrica, y ese es el índice de desarrollo humano. Entonces, en la modificación que se hizo en el año 2010, se mantienen las 3 dimensiones esenciales del desarrollo humano que ya se habían incluido en el método inicial de medición del desarrollo humano,
que se presentó en 1990. Es decir, la modificación se hace 2 décadas después, en el 2010. Entonces, se mantienen las 3 dimensiones esenciales de desarrollo humano. Larga y saludable vida, salud. Eso se mide por la esperanza de vida. Se toman en cuenta también los conocimientos. Los conocimientos tienen que ver con el logro educativo y el estándar de vida decente, que es el otro componente del índice de desarrollo humano que se mide por el ingreso nacional bruto por habitante. Entonces, para llegar al índice de desarrollo humano, previamente se calculan 3 subíndices: el índice de esperanza de vida, el índice de educación y el índice de ingresos. Fíjense que son 3 valores, y a esos 3 valores, que son el índice de esperanza de vida, el índice de educación y el índice de ingresos, se le va a calcular la media geométrica. ¿Y cuál es la media geométrica? Como son 3 valores, es la raíz cúbica del índice de esperanza de vida, del índice de educación y del índice de ingresos. En la modificación de la metodología del 2010, el logro educativo o de los conocimientos ahora se calcula de manera diferente a como se calculaba inicialmente. Se sustituye el índice de alfabetización y la matriculación bruta en educación por los años promedio de instrucción y los años esperados de instrucción, ¿no? Los años promedios de educación que existen en un país y los años esperados. Un niño que nazca hoy en un país X, ¿cuántos años se espera de educación que obtenga? Por supuesto que el índice de esperanza de vida y el índice de educación son indicadores estructurales. Para llegar a lo que se tiene hoy en día, han pasado muchos años construyéndose un sistema de salud y construyéndose un sistema educativo, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. En cambio, el índice de ingreso es un índice más coyuntural, porque el ingreso se modifica todos los años. Para que un país aumente su esperanza de vida o retrocese en su esperanza de vida, allí se está reflejando el trabajo de muchos años en su sistema de salud. Para que un país retroceda en sus niveles de educación, que es un nivel estructural, es porque está sucediendo algo muy grave en ese país. O sea, los años esperados de educación y en los años promedios de educación de un país, cuando hay retroceso, es porque está sucediendo algo muy grave. Y eso le está sucediendo a algunos países, entre ellos a Venezuela. Retrocesos en la esperanza de vida y retrocesos en los niveles de educación. Entonces, a partir del 2010, el índice de desarrollo humano es la media geométrica del índice de esperanza de vida, del índice de educación y del índice de ingresos. ¿Cuál es la definición entonces de ese índice de desarrollo humano que se calcula con la media geométrica del índice de esperanza de vida, índice de educación, índice de ingresos? Bueno, el desarrollo humano es un índice compuesto que mide el promedio de los avances que tiene un país o un grupo de países en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, que es el índice de esperanza de vida; conocimientos a través del índice de educación, que toma en cuenta 2 valores: los años promedios de educación y los años esperados de educación; y el índice de ingresos, que se construye a partir del ingreso nacional bruto por habitante de cada país. Ya voy con las definiciones de esto. Hay unas notas técnicas que aparecen al final de cada reporte de desarrollo humano en el mundo que publica anualmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en esas notas técnicas ustedes pueden ver cómo se calcula.
Veamos algunas definiciones básicas de lo que contiene el índice de desarrollo humano. Entonces, el índice de desarrollo humano, repito, es un índice compuesto que mide el resultado promedio en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el conocimiento, que es el índice de educación, y un nivel de vida decente, que se mide por el índice de ingreso nacional bruto por habitante. La esperanza de vida al nacer. ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? Es el número de años que se espera que un recién nacido, si los patrones de tasas de mortalidad por edad vigentes en el momento del nacimiento se mantienen a lo largo de la vida del lactante. Claro, esos patrones no se mantienen y por eso es que se modifica en el transcurso del tiempo la esperanza de vida de un país. Puede aumentar, que es lo normal, porque los sistemas de salud de los países van mejorando al incorporar más médicos, más hospitales, al incorporar el progreso científico y tecnológico que se ve en el campo de la salud, al incorporar los programas de vacunación, de prevención, etcétera. Ahora, también se toma en cuenta para el índice de educación los años esperados de escolaridad. ¿Qué son los años esperados de escolaridad? Es el número de años de escolaridad que puede esperar recibir un niño en edad de comenzar la escuela si los patrones vigentes de las tasas de matriculación por edad se mantienen a lo largo de la vida del niño. Y a partir de allí se estima el índice de años esperados de escolaridad. ¿Qué son los años promedio de escolaridad? Es el número promedio de años de educación recibido por las personas de 25 años o más, calculado a partir de los niveles de logros educativos, utilizando la duración oficial de cada nivel. Y eso nos da origen al índice de años promedio de escolaridad. Luego, el índice de educación, que va a ir para la estimación del desarrollo humano, toma en cuenta esos dos índices: el de años esperados de escolaridad y el de años promedios de escolaridad. Y entonces el índice de educación es la media geométrica del índice de años esperados de escolaridad y del índice de años promedios de educación. Como son dos valores nada más, la media geométrica es la raíz cuadrada del índice de años esperados de escolaridad y del índice de años promedio de escolaridad. Recuerden la definición que dimos de media geométrica. Finalmente está el índice nacional bruto per cápita. El ingreso nacional bruto per cápita, ¿qué es? Son los ingresos totales de una economía generados por su producción y la propiedad de los factores de producción, menos los ingresos pagados por el uso de factores de producción que son del resto del mundo, convertidos a dólares internacionales usando las tasas de la paridad del poder adquisitivo y divididos por la población a mitad del año. Ese índice, por un procedimiento especial, se construye entonces a partir de los valores del ingreso nacional bruto por habitante de cada país. Recuérdense que el ingreso nacional bruto es diferente al Producto Interno Bruto por habitante. El Producto Interno Bruto solamente toma en cuenta los valores, la nueva riqueza que se genera en el territorio de un país. El ingreso nacional bruto toma en cuenta, además de la riqueza que se genera en el territorio de un país todos los años, toma en cuenta también el saldo neto que hay entre, por ejemplo, las ganancias que envían las empresas extranjeras que operan en un país, que las envía hacia otros países, las ganancias que reciben las empresas nacionales en un país, pero que operan en otros países y las envían hacia el país que estamos analizando, las remesas que salen de un país y las remesas que se reciben desde otros países. Y toma en cuenta el pago de intereses que se hacen por servicio de la deuda de un país a otros países o que otros países le hacen al país que estamos analizando. Todos esos saldos netos se le agregan al Producto Interno Bruto y tenemos el ingreso nacional bruto. Se divide por la población y se obtiene el ingreso nacional bruto por habitante.
y luego con un procedimiento ad hoc específico se calcula el índice de ingreso. Bueno, entonces aquí en este gráfico podemos ver que el índice de desarrollo humano tiene tres componentes. Vida larga y saludable, que se mide a través del índice a través de la esperanza de vida al nacer, y con los valores de esperanza de vida al nacer por un procedimiento ad hoc se construye el índice de esperanza de vida. Educación, que toma en cuenta años de educación promedio y años esperados de educación, y eso nos da el índice de educación, y el índice de educación luego va a ser parte del índice de desarrollo humano. El índice de vida digno, que es a partir del ingreso nacional bruto per cápita, ¿no? Medido en paridad del poder adquisitivo, y eso se transforma por un procedimiento específico en un índice de ingreso nacional bruto. Al final, ¿qué va a ser el índice de desarrollo humano en definitiva? Va a ser la media geométrica del índice de esperanza de vida, del índice de educación y del índice de ingreso. Como son tres valores, es la raíz cúbica del índice de esperanza de vida, del índice de educación y del índice de ingresos. Entonces, este índice de desarrollo humano, de nuevo, toma valores entre 0 y 1. Mientras más cerca esté de 0, es más bajo el nivel de desarrollo humano. Mientras más cerca esté de 1, es más alto el nivel de desarrollo humano. Y los países ahora en la nueva metodología se dividen en cuartiles, cada uno de los cuales representa un grupo de países de acuerdo con su nivel de desarrollo humano respectivo, o de acuerdo con el índice de desarrollo humano que se ha calculado. Entonces, son 4 cuartiles: muy alto, donde están los países con el índice de desarrollo humano muy alto; alto, donde están los países, el grupo de países con desarrollo o con índice de desarrollo humano alto; índice de desarrollo humano medio, el grupo de países con índice de desarrollo humano medio; y finalmente los países con el índice de desarrollo humano más bajo. Ustedes ya pueden estar, en la medida que me oyen, imaginándose cuáles son los países, por ejemplo, que están en el índice de desarrollo humano muy alto, en el grupo de países con desarrollo humano muy alto, y el grupo de países que está con desarrollo humano muy bajo. Aquí de nuevo les recuerdo pues que al final el índice de desarrollo humano es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el progreso medio conseguido por un país en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. El índice de desarrollo humano es la media geométrica de esos índices que por un procedimiento específico se normalizan y se miden los logros en cada dimensión. Ese índice de desarrollo humano termina por ser la media geométrica de los índices de las 3 dimensiones: índice de esperanza de vida, índice de educación, índice de ingresos. Y allí está la fórmula con la que se calcula. Repito, pero me interesa es la interpretación a los efectos de este seminario. Aquí están los procedimientos para los que lo quieran ver, cómo se llega al índice de desarrollo humano, pero no me voy a detener en eso. Y hay un ejemplo de cálculo del índice de desarrollo humano. Ahora, en 2010, cuando se modifica la metodología, también se le hizo un ajuste al índice de desarrollo humano. Se toma en cuenta la desigualdad que existe en los países. ¿Desigualdad en qué? Desigualdad en el acceso a los sistemas de salud. O sea, desigualdad en el índice de esperanza de vida, desigualdad en el acceso a educación, desigualdad en el índice de educación, desigualdad en el ingreso nacional bruto por habitante, desigualdad en la distribución del ingreso. Esos 3 factores nos van a dar un coeficiente de desigualdad. Y ese coeficiente de desigualdad se le aplica al índice de desarrollo humano originalmente calculado
para darnos un índice de desarrollo humano que tome en cuenta la desigualdad. Entonces vamos a tener dos índices. El índice de desarrollo humano que no toma en cuenta la desigualdad, que es el que se calcula originalmente, y luego el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, que es el que se calcula tomando en cuenta las desigualdades en la esperanza de vida, las desigualdades en educación y las desigualdades en la distribución del ingreso. Claro, si no existiera desigualdad en los países, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad sería igual al índice de desarrollo humano calculado inicialmente. La verdad es que en la realidad existen desigualdades, aún en los países de más alto desarrollo humano. Entonces, por eso se ideó esa metodología y entonces también se toma en cuenta el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Decimos finalmente que el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad o IDH D es el nivel real de desarrollo humano considerando su desigualdad, mientras que el índice de desarrollo humano que se calcula originalmente puede considerarse como un índice de desarrollo humano potencial o el nivel máximo del nivel de desarrollo humano por desigualdad que podría lograrse de no haber desigualdad. Pero sabemos que en la vida real sí hay desigualdades, incluso en los países de desarrollo humano muy alto. La pérdida en desarrollo humano potencial debido a la desigualdad está dada por la diferencia entre el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad y puede expresarse en términos porcentuales. Eso lo vamos a ver al final cuando nos pasemos por el estado del desarrollo humano en el mundo, ya con los índices tal y como los publica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces hay un procedimiento también para llegar a la desigualdad, pero no me voy a detener en ese procedimiento. Allí se los dejo en el PowerPoint. Me interesa que interpreten. Uno, hay un índice de desarrollo humano que se calcula inicialmente y luego hay un índice de desarrollo humano que se ajusta tomando en cuenta la desigualdad. Por supuesto que al ajustarlo por desigualdad, el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano va a disminuir porque la desigualdad se considera un aspecto negativo desde el punto de vista del desarrollo y del desarrollo humano. Entonces, nos interesa saber e interpretar, analizar los índices de desarrollo humano calculados sin tomar en cuenta la desigualdad y los índices de desarrollo humano que toman en cuenta la desigualdad. No, nos vamos a encontrar con sorpresas. Un país puede tener un nivel de desarrollo humano alto, pero cuando se le toma en cuenta la desigualdad, su nivel en el ranking va a bajar. ¿Por qué? Porque la desigualdad lo está perjudicando. Hay una infinidad de indicadores de desarrollo humano, además del índice de desarrollo humano. Por ejemplo, se toma en cuenta el índice de género, de desarrollo relativo al género. Ese es un índice que se construye calculando el índice de desarrollo humano para las mujeres y el índice de desarrollo humano para los hombres, el índice de desarrollo humano masculino. Entonces, el índice de desarrollo de género es la relación entre el índice de desarrollo humano femenino y el índice de desarrollo humano masculino. Si no hay desigualdad de género, debe ser igual a 1, ese índice de desarrollo de género. Pero la verdad es que no es así. Puede ser que hayan países donde el índice de desarrollo humano para las mujeres es menor que el índice de desarrollo humano para los hombres, o al contrario. Entonces, el índice de desarrollo de género se va a modificar. Aquí los países se distribuyen en 5 grupos y eso va a depender de una desviación sobre el índice de desarrollo de género estimado. Allí les dejo la metodología también. Ustedes la pueden ver en el PowerPoint. En el 2010 se introdujo un índice de desarrollo de género
ajustado por desigualdad, que toma en cuenta ver cuál es la desventaja de las mujeres en 3 dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El índice de género ajustado por desigualdad va a mostrar la pérdida que se tiene en desarrollo humano por causa de la desigualdad entre los logros de las mujeres y de los hombres en las dimensiones antes señaladas. El índice de género ajustado por desigualdad tendrá valor cero cuando a las mujeres les va igual de bien que a los hombres. Atención, cuando a las mujeres les va igual de bien que a los hombres, el índice de género se acercará a cero o tendrá valor cero, mientras que tendrá valor 1 cuando a la mujer le va mal en todas las dimensiones para las cuales se hace la medición. O sea, un valor de este índice igual a 1 es desigualdad total. Ahora, la metodología toma en cuenta 3 dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. En salud reproductiva, ¿qué perjudica a las mujeres? Un coeficiente de mortalidad materna alta y una tasa de fecundidad adolescente alta. Esos son 2 indicadores que se les hace seguimiento, y entre los objetivos del desarrollo sostenible se les hace seguimiento. Es importante que tengan en cuenta que hay países donde las mujeres se mueren en el parto y se mueren en un número elevado. Tienen un coeficiente de mortalidad materna elevado. Y también países que tienen una tasa de fecundidad adolescente muy elevado. Se considera que si las mujeres empiezan a parir en la edad de la adolescencia, se les va a restar posibilidades para su desarrollo humano en el futuro. Entonces, es negativo para el desarrollo que las adolescentes empiecen a fecundar, a parir a edades muy tempranas, porque se les va a dificultar su desarrollo humano futuro. En empoderamiento se toma en cuenta la relación de género hombre-mujer, por ejemplo, en representantes a los parlamentos. ¿Cuántas mujeres participan en la vida política como parlamentarios en relación a cuántos hombres participan en la vida política parlamentaria? Entonces, esto ha dado origen a modificación de leyes. Por ejemplo, en Venezuela, o sea, en otros países, existen leyes que obligan a que, creo que el 40% de las parlamentarias tienen que ser mujeres, de los parlamentarios tienen que ser mujeres. O listas en España, hay listas equitativas para el Parlamento. Los candidatos tienen que ser 50% hombres y 50% mujeres, ¿no? Y también se toma en cuenta cuál es la participación de las mujeres en la educación. Se calcula la diferencia entre hombres y mujeres en el nivel de instrucción secundaria y universitaria. En América Latina se está observando, por ejemplo, que las mujeres participan cada vez más que los hombres en la educación universitaria, ¿no? Esto la favorece a la hora de calcular el índice. Y en el mercado laboral se toma en cuenta cuál es la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. ¿Cuántas mujeres están incorporadas al mercado laboral? Bueno, vamos finalmente a ver el índice de desarrollo humano en el mundo, los países y el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Todos los datos pertenecen al último informe disponible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue el de 2021-2022. Se titula Tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Ya este índice de desarrollo humano toma en cuenta los efectos de la pandemia COVID-19 y hay un retroceso en general.
Entonces, en primer lugar, les voy a mostrar cuáles son los 20 países con mayor índice de desarrollo humano en el 2021. Los países que están en el cuartil de índice de desarrollo humano muy alto. Vean ustedes cuáles son esos países. En primer lugar está Suiza, Noruega, pero antes era Noruega. Quiere decir que Noruega fue muy afectada por la pandemia. En el informe anterior era Noruega el primer país, pero está Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Singapur, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino Unido, Japón. Fíjense que Estados Unidos está en el nivel 21, ¿no? Pero vean ustedes, no solamente el ranking de países, estos son los países de mayor desarrollo humano en el mundo. Vean ustedes cuáles son los niveles de esperanza de vida al nacer que tienen. Suiza tiene 84 años. Hong Kong, China, 85,5 años. Australia tiene 84,5 años de esperanza de vida. Esa es la esperanza de vida de alguien que nazca hoy en esos países. Vean esos niveles de esperanza de vida. Son muy longevos. Vean también cuáles son los años esperados de escolaridad y los años promedios de escolaridad. Véanlos porque luego los vamos a comparar con los de los otros países, ¿no? Vean el ingreso nacional bruto por habitante que tienen medido en paridad del poder adquisitivo. Vean esos niveles. Vean, por ejemplo, que Liechtenstein tiene $146,830 por habitante. Pero Suiza tiene 66,933, Noruega 64,660. Son países muy ricos, son países muy ricos, son los que tienen mayor desarrollo humano, ¿no? Aquí hay otras dos columnas, la clasificación, por ejemplo, esta columna, la penúltima, es la clasificación según el ingreso nacional bruto per cápita menos clasificación en función del índice de desarrollo humano. Un valor positivo significa que el nivel de desarrollo humano que tienen es superior al nivel que tienen en el ranking por ingreso nacional bruto por habitante. Pero un valor negativo lo que significa es que tienen un nivel de desarrollo humano relativamente bajo para el nivel que tienen en ingreso nacional bruto por habitante. Es decir, que están mejor ubicados en el ingreso nacional bruto por habitante, en el ranking de países, que en el nivel de desarrollo humano. Eso es lo que significa esa penúltima columna, que es bien importante. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces pasemos ahora a los países del grupo, los primeros 20 países del grupo de países con desarrollo humano alto. Ahí está Albania, Bulgaria, Granada. Perdón, en el grupo anterior se me olvidó decirles que los únicos países de América Latina entre los que figuran en el grupo de países de desarrollo humano muy alto son Chile, que está en el lugar 42, Argentina en el lugar 47, Uruguay en el lugar 58, Costa Rica en el lugar 58 y Panamá en el lugar 61. Atención, solo Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Panamá figuran en el grupo de países de desarrollo humano muy alto. O sea, como países latinoamericanos, esos son los únicos que están en el grupo de países de desarrollo humano muy alto. Bueno, los primeros países con desarrollo humano alto. Bueno, aquí están países, Albania, Bulgaria, Granada, está China, está Cuba, está Perú, está México, está Brasil y está Colombia, ¿no? Está Colombia. Pero comparen ustedes la esperanza de vida al nacer de estos países
los indicadores de educación de estos países, los índices de educación, fíjense que aquí comienzan a bajar. Vamos a ver China, que es un país que ha avanzado, tiene 14,2 años de años esperados de escolaridad y, y 7,6 de años promedio de escolaridad, pero los países de desarrollo humano muy alto tienen 18 años esperados de escolaridad, 18 años, 17, 13 años de promedio de educación, etcétera. Eso es lo que quiero que vean, pero aquí ya comienzan a bajar, por ejemplo, la esperanza de vida, que da una idea de cómo está la situación de la salud en esos países. Entonces, mientras en los países de desarrollo humano muy alto teníamos esperanzas de vida de 84, 85 años, 80 años, aquí ya estamos ya en los 70 años. Veamos ahora los países con desarrollo humano medio. Aquí, bueno, aquí ya aparece Venezuela, pero Venezuela estuvo hasta hace pocos años en los países de desarrollo humano alto. La crisis venezolana se ha reflejado. Hemos descendido en años promedio de escolaridad. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Venezuela 70,6 años promedio de esperanza de vida. Nosotros llegamos a tener 72, 73 años, es decir, que descendimos. O sea, la crisis venezolana se refleja en el retroceso que hemos tenido en indicadores estructurales, lo cual es muy difícil en un país. Para que un país retroceda en años esperados de vida, en años de esperanza de vida, es porque está sucediendo algo muy grave, ¿no? También vean ustedes que comienzan a bajar los años esperados de escolaridad, los años promedio de escolaridad y por supuesto los niveles de ingreso nacional bruto per cápita ya no son los que vimos en los cuadros anteriores, en el grupo de desarrollo humano muy alto, de desarrollo humano de desarrollo humano alto. O sea, aquí ya estamos en los países con desarrollo humano medio. Y aquí pueden ustedes ver cómo estamos ya en el foso. ¿Cuáles son los países que están en el foso? Vean ustedes ya cuáles son los años, la esperanza de vida al nacer y los indicadores de educación. Aquí estamos en los países en donde se centra la ayuda humanitaria, ¿no? Son países africanos, la mayoría de ellos, ¿no? Véanlos ustedes allí, vean los indicadores y yo les acabo de enviar también, les envié también el informe del PNUD, el último, y ustedes pueden allí pasearse por las tablas estadísticas para que hagan comparación, ¿no? Aquí están los que están en el foso, foso. ¿Cuáles son esos países con desarrollo humano más bajo? Yemen, Burkina Faso, Mozambique, Malí, Burundi, República Centroafricana, Níger, que acaba de tener otro golpe de Estado, ¿no? De los múltiples golpes de Estado que suceden en esos países. Tienen estabilidad política, Chad, Sudán del Sur, ¿no? País que está en guerra, países que están en guerras civiles, se están destruyendo internamente. Y vean ustedes los años esperados de vida, de escolaridad y los niveles de ingreso por habitante. Bueno, aquí estamos viendo el mundo, estamos viendo el planeta, pero piensen que en sus países, los amigos de Colombia, de Ecuador, pueden ver que en sus países hay eh, eh, municipios, provincias, estados, departamentos que pueden tener índices de desarrollo humano, índices de esperanza de vida, de escolaridad, etcétera, muy parecidos a los de un país africano. Eso es importante que lo tengan en cuenta a los efectos de diseñar políticas. Aquí está ya por regiones, por grupos de países. Y entonces ahora también un dato, una tabla estadística importante en estos reportes
repito, estas tablas estadísticas están al final de los informes de cada año, son las tendencias. Aquí pueden ver ustedes cómo han evolucionado los países entre 1920, 90 y 2021, con su índice de desarrollo humano, cómo han crecido, a qué tasa promedio han crecido anualmente. Esta es una tabla bien interesante. Aquí pueden ver ustedes sus países y pueden hacer análisis ya de largo plazo, cómo se ha movido el desarrollo humano entre países o en sus países a través del tiempo. O sea, estas estadísticas dan para hacer investigación, para hacer análisis sobre nuestros países específicamente, ¿no? Y compararnos con el resto del mundo. Bueno, finalmente vamos a hablar del índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad. Entonces, vean ustedes que una cosa, en las primeras dos columnas, aquí a la izquierda, pueden ver que está el índice de desarrollo humano que se calculó sin tomar en cuenta la desigualdad, y luego el índice de desarrollo humano tomando en cuenta la desigualdad. Vean que el que toma en cuenta la desigualdad es inferior al que se calculó originalmente. Entonces, si usted estaba en un lugar en el ranking, cuando no toma en cuenta la desigualdad, lo que va a pasar es que al tomar en cuenta la desigualdad puede ser que usted descienda en el ranking. Los países más desiguales van a descender en el ranking, pero quiero que tomen en cuenta que hay que analizar qué pasa con su país cuando se toma en cuenta la desigualdad. Y la forma de presentar las estadísticas es que, vean ustedes aquí, se calcula por un procedimiento específico la desigualdad en la esperanza de vida, es decir, la desigualdad en el acceso a la salud, la desigualdad en la educación, la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? También nos presenta otras estadísticas de desigualdad. Sobre este tema vamos a volver en el tema 4, pero quiero por ahora que sepan que no es lo mismo el índice de desarrollo humano original que cuando se toma en cuenta la desigualdad. Para los fines del desarrollo es muy importante tener en cuenta lo que sucede con el desarrollo humano cuando se toma en cuenta la desigualdad. Y por eso es que el desarrollo requiere de políticas para que se reduzcan las desigualdades. Pero repito, sobre esto vamos a hablar en el tema 4. ¿No? Aquí pueden ustedes ver cómo, por ejemplo, China, que era un país socialista, se convierte en un país capitalista con economía de mercado, todavía con un peso del Estado muy fuerte, pero China, vean ustedes cómo se modifica su índice de desarrollo humano cuando se toma en cuenta la desigualdad, porque China está presentando problemas de desigualdad. El mercado ayuda a resolver una cosa, pero los mercados también crean desigualdades y por eso es que tiene que haber política social. Bueno, está el caso de Venezuela, está el caso de Ecuador, el caso de Colombia, ¿no? Vean que Colombia tiene un índice de desarrollo humano más elevado, pero cuando se toma la desigualdad en cuenta, disminuye sustancialmente, ¿no? ¿Y cuántos puestos baja en el ranking? Baja 14 puestos. Venezuela baja 14 puestos al tomar en cuenta la desigualdad. Baja 14 puestos en el ranking de desarrollo humano. Y Ecuador, bueno, Ecuador se sigue manteniendo, no baja en el ranking, pero obviamente que el índice de desarrollo humano, tomando en cuenta la desigualdad, es 0,604, pero cuando no se toma en cuenta la desigualdad, es 0,74. Bueno, este, eh, eh, con eso termino la clase. En la clase, en la clase presencial sincrónica vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Por ahora les agradezco su atención y les agradezco que revisen este chat que lo voy a colgar en mi canal YouTube. Muchas gracias.